Hola amigos, hoy les vengo a traer una clase sobre procesos en Linux. En primer lugar, me gustaría hacer una introducción sobre procesos en general, así que si prefieres ir directamente a los comandos, puedes ir al siguiente capítulo. Cuando hablamos de gestión de procesos en un sistema operativo, estamos asumiendo una característica fundamental de los sistemas operativos modernos, que es el multitasking. Hace mucho tiempo, tampoco tanto, en la época de los mainframes o incluso anteriormente, los sistemas operativos que existían no eran multitasking, o sea, no podían realizar, gestionar múltiples procesos a la vez, sino que ejecutaban los procesos en serie. Y de eso se trataba, de hecho, el sistema de tarjetas perforadas. El multitasking surge como una necesidad para evitar que los ordenadores estén ociosos. O sea, se pretende maximizar la utilización de sus recursos. Ahora bien, un proceso requiere principalmente de dos recursos fundamentales para ser ejecutado. Requiere de ciclos de CPU y requiere de memoria RAM. Opcionalmente podrá requerir espacio en disco, pero no necesariamente, dado que hay muchos programas que pueden correr únicamente en memoria sin acceder nunca a disco. Entonces, el sistema operativo, para implementar la funcionalidad de multitasking, tiene que ser capaz de dividir los recursos computacionales entre todos los procesos que estén compitiendo entre sí. En el caso de la memoria RAM, es simple dividirlo, porque, digamos, si tenemos 4 GB de memoria RAM, el sistema operativo puede asignar bloques de memoria a los distintos procesos. Sin embargo, la dificultad se encuentra con la división del recurso de CPU. Y básicamente esto se debe a que el recurso de la CPU es un recurso de tiempo. O sea, lo que tiene que realizar el sistema operativo es otorgarle a los distintos procesos una determinada cantidad de tiempo de ejecución de CPU, garantizando que todos puedan ejecutarse de acuerdo a una tabla de prioridades. Entonces, el sistema operativo va a estar gestionando la asignación de ciclos de CPU a los distintos procesos y también la asignación de memoria. Hay otro factor que hay que tener en cuenta también. A partir de los años 70, la tecnología de microprocesadores avanzó drásticamente. El tamaño de los transistores dentro de los microprocesadores se fueron haciendo cada vez más pequeños. Eso significa que un microprocesador pasaba a tener más transistores. Y de hecho hay una ley que se llama la ley de Moore, planteada por un ejecutivo de Intel, que establecía que cada 24 meses se iba a duplicar la cantidad de transistores en un microprocesador. Esto es bestial porque la capacidad de cómputo que implica es muy grande, pero llegado el nuevo milenio y la primera década del nuevo milenio, los transistores se hicieron tan pequeños que ya prácticamente no es posible hacerlos más pequeños porque ya se encontrarían en una escala atómica y empieza a haber efectos cuánticos. O sea, la materia no se comporta de la misma manera a esa escala. Esto significó un quiebre en esta ley de Moore que se venía manteniendo durante varias décadas e implicó un cambio en el desarrollo posterior de los microprocesadores. Hasta ese momento, los microprocesadores estaban compuestos por un único núcleo. O sea, uno podría hacer una analogía, por ejemplo, con una máquina de coser. Si uno quiere coser más rápido, va a diseñar la máquina de coser de forma tal que la aguja sube y baje cada vez más rápido. Pero llega un momento que se alcanza un límite. La aguja ya no puede ir más rápido. Por ejemplo, la velocidad de la luz, que no se puede superar. Entonces, lo que diseñaron los ingenieros electrónicos fue agregar múltiples agujas a una misma máquina de coser. Eso significa que a un microprocesador le agregaron múltiples núcleos. O sea, en los microprocesadores actuales tenemos múltiples procesadores. Los procesadores viejos, por ejemplo, el 386, el 486, el Pentium 2, estaban compuestos por un único núcleo. Sin embargo, a partir del Intel Core Duo, empezamos a tener múltiples núcleos dentro de un mismo chip. Esto lo menciono porque significó y significa un desafío para el desarrollo de software. Todo el software siempre estuvo pensado para ser utilizado por un único procesador. Y cuando pensamos en múltiples procesadores, la concurrencia y la ejecución paralela no es algo tan simple de garantizar para los programas existentes, sino que tiene que haber un rediseño de software para permitir que los programas puedan hacer uso de la capacidad adicional de procesamiento que habilitan múltiples núcleos. Esto lo menciono porque en más de una oportunidad se pueden encontrar con que hay programas que no están haciendo uso de más de un núcleo. Por ejemplo, las librerías de Python que se utilizan para data science, en muchos casos utilizan un solo núcleo, lo cual es bastante ineficiente.
eficiente. Entonces, un sistema operativo, cualquier sistema operativo, se va a tener que encargar de gestionar el acceso a los núcleos de procesamiento de múltiples programas que están compitiendo entre sí. Para esto, el sistema operativo va a tener que manejar prioridades, dándole más prioridad a unos que a otros. Además, el administrador de un servidor, por ejemplo, puede determinar a qué procesos le quiere dar más prioridad. Por ejemplo, si tenemos un servidor con una base de datos en producción, le vamos a dar muchísima más prioridad al proceso de la base de datos que a un proceso de actualización automática. Y en muchos casos suceden catástrofes, porque un sistema en producción no tiene recursos holgados y no tiene una prioridad alta, entonces aparece otro proceso insignificante en criticidad y le roba la prioridad. Entonces las conexiones pueden empezar a caerse, a desconectarse, y a partir de ahí se puede propagar todo un error dentro de una determinada arquitectura de software. Entonces, básicamente lo que quiero que quede claro es que el sistema operativo tiene que hacer una gestión de los procesos teniendo en cuenta prioridades y haciendo una compartición de los recursos computacionales. Y los dos recursos computacionales fundamentales son la CPU, que es un recurso que se tiene que dividir en el tiempo, y la memoria RAM, que es un recurso que se divide en el espacio. Hablemos ahora un poco de cómo Linux maneja los procesos. Cuando nosotros ejecutamos un proceso en Linux en una consola, ese proceso va a estar asociado a la consola, al proceso de la consola. O sea, va a haber una jerarquía de padre e hijo. Proceso padre la consola, proceso hijo el que yo haya ejecutado dentro de la consola. Dicho todo esto, vayamos a la consola y empecemos a probar algunos comandos. Bueno, antes que nada me gustaría explicar un poco el layout de la pantalla de hoy. Voy a utilizar dos consolas y hasta ahora no había mencionado sobre las estadísticas que aparecen en el panel de abajo. Ahí podemos ver que aparece el recurso computacional CPU dividido por usuario, sistema y idle, que significa ocioso. Después tenemos memoria, después tenemos swap, que swap es un espacio en disco dedicado para el desborde de la memoria RAM. Si eventualmente el sistema operativo se encuentra con poca memoria RAM, va a desbordar datos al disco que no esté utilizando. Hay que tener en cuenta que la memoria RAM es volátil, o sea, depende de un suministro continuo de energía. Cuando un ordenador pierde la energía eléctrica, todo lo almacenado en la memoria RAM desaparece. No así lo que esté almacenado en el disco. Es por eso que la funcionalidad de dormir un ordenador funciona siempre y cuando tenga un suministro de energía, ya sea de la red eléctrica o de la batería. Cuando se corta ese suministro, el ordenador se apaga y el sistema operativo vuelve a reiniciarse. En el caso de la funcionalidad de hibernar, lo que se realiza es un vuelco total de la información almacenada en la memoria RAM al disco. Entonces, el ordenador se puede apagar y al volver a iniciarse va a detectar que fue hibernado, entonces va a copiar toda la información de la RAM que se volcó en disco de vuelta a la RAM para brindar al usuario el estado en el cual el sistema operativo fue hibernado. Hay que tener en cuenta que para poder hibernar un sistema operativo se requiere tener una swap de al menos la misma cantidad de almacenamiento que la memoria RAM. En mi caso, yo tengo 32 GB de RAM y tengo una swap de 8 GB, por lo cual yo no puedo hibernar mi sistema operativo. Además, con tanta memoria RAM es muy improbable que utilice el espacio de swap. Y finalmente tenemos el componente de load average. El load average es una medida que sintetiza la carga del sistema operativo a lo largo del tiempo. Como pueden ver, ahí aparece 8 core. Eso es importante porque va a definir cuál es el máximo o el 100% de carga disponible, que va a ser 8. Como pueden ver, en este caso está en 2,11, que se condice bastante con la cantidad de CPU siendo utilizada. Si llegara a 8, mi sistema operativo estaría al 100% de su capacidad. En la época de los procesadores con un único núcleo, esta medida era muy fácil de leer, porque si eventualmente se llegaba al número 1, eso significaba que el sistema operativo ya estaba al 100% de capacidad. Bueno, comenzando con los comandos, primero que todo, tengo que decir que estas dos consolas que aparecen en la pantalla son procesos en sí mismos, son procesos de terminal. Y todas las terminales tienen un identificador. Y ese identificador lo podemos conocer con el comando TTI. Aquí podemos ver que el identificador de mi terminal es /dev/pts/3. Y además, mediante el comando ps, nosotros vamos a poder identificar todos los procesos que están corriendo en cada una de las terminales. Entonces, si yo ejecuto ps auxf, por ejemplo, aquí pueden ver los distintos procesos que están corriendo en las distintas terminales. Sin embargo, si yo simplemente escribo ps, voy a ver que aquí me aparecen tres
procesos, que básicamente son los procesos de este terminal. Pueden ver que aparece un su, porque inicialmente cuando abrí esta consola era un usuario sin privilegios, luego ejecuté el su e ingresé a otro bash, y dentro de este bash ejecuté ps, que es el comando que acabo de ejecutar. Si yo quiero ver la relación entre estos procesos, puedo agregarle la opción F, y ahí me va a mostrar el comando que acabo de ejecutar, el proceso padre, que es bash, y el proceso padre del bash, que es un su. Esta opción también me trajo otros dos procesos de otra terminal, que de hecho es la terminal que tengo al lado. Sin embargo, estos no son todos los procesos que están corriendo en el sistema operativo. Para hacer eso tengo que agregar otros parámetros al comando ps. El que yo más uso en general es ps-axf. ¿Por qué uso este? Primero que todo, porque me muestra los procesos en forma de árbol, lo cual es muy gráfico y es fácil de identificar y de encontrar un proceso en particular. Sin embargo, este comando no me muestra el nombre de usuario de cada uno de estos procesos. No es un dato que siempre preciso, pero cuando lo preciso, ejecuto el mismo comando y le agrego la U. Y aquí puedo ver que me aparecen todos los mismos datos que antes, pero también me aparece el usuario. Lo interesante de ps es que, si le sacamos ahora el usuario y lo ejecuto, podemos ver que ps es un proceso en sí mismo que al momento de ejecutarse, él mismo se encontró en la lista de procesos. Ahora bien, cuando yo ejecuto un proceso en la consola, el proceso puede tener dos estados. Se dice que puede estar attached o deattached. Significa que un proceso puede estar apegado a la consola o desapegado de la consola. Para comandos que se ejecutan rápidamente como el ps, no lo llegamos a ver este efecto, porque rápidamente termina y nos devuelve la línea de comandos, nos devuelve el prompt. Pero para los comandos que tardan en ejecutarse, nosotros podemos detectar que la consola se queda bloqueada. Por ejemplo, si yo hago un find barra, que sabemos que me va a mostrar todos los archivos de todo el file system, pero como no quiero ver el output, simplemente quiero ver el comportamiento del comando, lo que voy a hacer es redireccionar la salida de este comando a /dev/null. Cuando yo aquí presione enter, se va a quedar bloqueado. Me va a bloquear la consola. Podemos ver que me bloquea la consola. Entonces, este es un proceso que está apegado a la consola y que hasta que no termine no me va a devolver el prompt. Entonces, una opción para evitar que un comando me bloquee la consola es utilizar el símbolo ampersand al final del comando. Esto lo que va a hacer es ejecutar el comando en background, o sea que no me va a bloquear la consola, como pueden ver ahora. Ven que no me bloquea la consola. Yo acá puedo seguir haciendo cosas, pero eventualmente terminó. Acá me dijo que terminó. Exit. Esto es muy útil, por ejemplo, para utilizar en combinación con el comando tail-f para ver un archivo de log. Por ejemplo, si yo pongo tail-f /log apache access log y le pongo el ampersand al final, voy a agregarle también el 0 para que no me muestre ninguna línea, sino que solo me muestre las nuevas líneas. Cuando yo apreté enter aquí, el proceso corrió con este número de ID y ahora cuando alguien se conecte al puerto 80 del servidor Apache, va a aparecer aquí una línea de log. Entonces vamos a forzarlo nosotros. Vamos a hacer desde la otra consola un telnet localhost 80. Aquí podemos poner algo y ahí pueden ver que recibió el hola. Pero sin embargo aquí no me bloqueó la consola. Este proceso sigue corriendo en background. ¿Cómo puedo saber cuáles son los procesos que tengo en background dentro de una consola? Hay un comando que se llama jobs, trabajos, que ahí me dice que hay un trabajo corriendo, que es este comando. Ahora, si yo lo quiero volver a traer al foreground, al frente, puedo utilizar un comando que se llama fg, que es foreground. Con foreground, como pueden ver, nuevamente me aparece aquí el comando y ahora sí que me bloquea la consola. No puedo salir de aquí. Y si del otro terminal hago el mismo telnet, nuevamente me vuelve a aparecer el log. Entonces, si me olvidé de poner el ampersand y ejecuté un comando que me bloqueó la consola, ¿qué puedo hacer? Tengo dos opciones. O pongo control C, pero va a matar al comando. Entonces, si yo estaba haciendo una tarea distinta a la de leer un log, por ejemplo, estaba ejecutando un find, si pongo control C, interrumpo el proceso. Entonces, otra opción que tengo es suspenderlo al proceso y luego enviarlo al background. Y eso se hace de la siguiente manera. Imagínense, de nuevo, ejecuto este comando. Yo aquí le mando el hola, recibo el hola. Pero tengo la pantalla, la consola, bloqueada. Aquí lo que puedo hacer es utilizar la combinación de teclas Control, Z, y ahí pueden ver que dice Stopped. O sea, este comando está todavía corriendo en el sistema. De hecho, si yo hago un ps-axf grep tail, lo veo, aquí está, pero está detenido. Si yo voy ahora a la otra consola y vuelvo a hacer el telnet y pongo el hola, ven que aquí no aparece nada ahora. ¿Por qué? Porque
En este momento, el procesador no le está otorgando ciclos de CPU a ese comando. Entonces, si yo lo quiero enviar al background para poder seguir teniendo la consola sin que me la bloquee, lo que puedo hacer es ejecutar el comando background. Y ahí lo envió para atrás, lo envió al background y me apareció la línea que se encoló luego de haber hecho la conexión por Telnet. Si yo ahora hago de vuelta la conexión por Telnet, voy a ver la línea del log. Hola. Ahí la veo. Entonces, estos dos comandos son muy útiles. Con foreground lo traigo adelante, con control Z lo detengo y pongo background para enviarlo de vuelta al fondo, pero que se siga ejecutando. Y con jobs voy a poder ver en qué estado está. Me dice que está running. Si yo lo traigo al foreground y pongo control Z y escribo jobs, me dice que está stopped. Ahora imagínense que yo tengo otro proceso más. Vamos a hacer otro tail. Y para esto les voy a enseñar otro shortcut de la consola, que es Control R, que es una búsqueda reversa. Entonces aquí puedo empezar a escribir las primeras letras del comando que quiero buscar y me van a aparecer opciones de comandos anteriores. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un comando que puedo utilizar. Voy a escribir tail -0f, lo ejecuto. Ahí está corriendo en el foreground. Entonces pongo Control Z, está stopped. Ven que aquí apareció ahora un 2. Entonces, si yo escribo jobs, ahora me aparece que hay dos programas que están detenidos. Y aparece uno con un más. Ese que aparece con el más es el que se seleccionará por default al yo escribir foreground, por ejemplo, o al yo escribir background. Si yo escribo jobs de vuelta, puedo ver que están running. Y si escribo foreground, me trae ahora el que aparece con el más. O sea, el comando previo. Si pongo control Z, nuevamente aparece stopped. Y sigue apareciendo con el más. O sea, si pongo foreground de vuelta, me va a volver a traer el primer comando. Pero ¿cómo hago para traer el segundo comando? El que aparece aquí como 2. Bueno, para eso puedo escribir foreground espacio 2, porque es el ID de este trabajo. Ahí me lo trae. Nuevamente puedo poner control Z, puedo poner background, puedo poner jobs y puedo ver que el Apache está detenido. El tail del Apache está detenido. También puedo poner background 1, aunque sea el default. Si yo pongo background así nomás, lo va a detectar, lo va a identificar. Pero también puedo especificarle el número de ID. Y ahí está, ahí tengo los dos procesos corriendo en el background. Ahora, imaginemos que yo quiero matar uno de estos dos procesos. Entonces, para eso puedo utilizar el comando kill con el porcentaje y el número de ID. Puedo poner kill 1 y ahora escribo jobs y dice terminado, lo mató. Y si escribo jobs de vuelta, desapareció. También puedo poner kill 2. Pongo jobs, terminado. De hecho, no me hace falta poner el jobs. En el próximo enter me lo va a mostrar. Por ejemplo, los voy a mostrar. Vamos a ejecutar de vuelta este. Control Z, background, jobs, está ahí. Y ahora voy a poner kill 1. Sin poner jobs, aprieto enter y me vuelve a dar esa línea. No hace falta que escriba jobs. Me está informando la consola de que terminó ese job. Vale, ahora supongamos lo siguiente. Yo voy a entrar a otra nueva sesión dentro de esta sesión. Entonces aquí si hago un PSF, voy a ver que ya estoy en 3 sesiones anidadas. Si yo aquí hago la búsqueda reversa del tail, lo ejecuto, está en el background ahora ese proceso. Si hago un PS AXF grep-c tail, lo veo, ahí está el proceso. Ahora bien, si yo salgo, si yo aquí tecleo Control D o escribo exit, y aquí busco el mismo proceso, AXF grep-c tail, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque se murió el padre. En el momento que yo hice un exit, todos los procesos que dependen de él se mueren. Vamos a hacerlo de vuelta y voy a mostrar el PS. Ejecuto el comando, escribo PSF. Veo que aquí están los comandos que se están ejecutando, que dependen del bash. Entonces, cuando yo salgo de esta sesión, escribo exit o aprieto control D, este proceso se muere, por lo cual todos los demás procesos también se van a morir. Pero hay una forma de evitar eso. Y la forma es mediante otro comando que se llama disown. Algo así como desheredar. Vamos de vuelta a la sesión anidada. Ejecutamos el comando, ahí está el comando corriendo, lo veo. Y aquí, si escribo jobs, lo voy a ver y puedo escribir disown. No me dice nada el comando. Es un comando hermoso, no toma standard input, no emite standard output, puede llegar a emitir standard error, pero con que aquí me haya dado un 0 de devolución, alcanza. Yo aquí escribo exit o control D y ahora voy a hacer el ps grep-tail y ahí lo veo, que está corriendo. O sea, esa es una forma muy buena de ejecutar, por ejemplo, un servicio y dejarlo corriendo en background, sin que esté asociado a la consola y que cuando yo salga de esa consola, no solamente se termine el proceso de la consola, sino que también se terminen todos los procesos hijos. Entonces, este es un comando muy útil.
Sin embargo, este comando, el problema que tiene es que cualquier salida, o sea, cualquier stream de datos emitidos hacia standard output o hacia standard error, no lo voy a capturar excepto que lo especifique con una redirección. Yo aquí no especifiqué ninguna redirección. La salida de este comando se va a dev null por default. Si yo quisiera evitar eso, tendría que, vamos a buscar el del Apache, así podemos hacer la prueba. Vamos a hacer control R, Apache. Ahí está, control E, me voy al final de la consola. Y aquí puedo apretar Enter. Pero antes de apretar Enter, lo que voy a hacer es hacer una redirección de la salida de este comando a un archivo aquí que se llame log Apache. Tiempo real. Pongo el ampersand, escribo disown, busco el proceso, ps, axf, grep -i, access.log. No hace falta el -i, pero es una manía que tengo que siempre lo utilizo. Bueno, aquí pueden ver, aquí está. Y si busco el fichero log apache tiempo real, aquí está también. Entonces, antes de salir de esta sesión, voy a escribir disown. Ya lo había hecho aquí antes. Ahora puedo salir de la sesión. Salgo de la sesión. Me fijo si sigue estando el proceso. Aquí está el proceso corriendo. Y vamos a hacer ahora, veamos, vamos a ver log apache. Vale, la fecha de modificación es 12:32. Ahora es las 12:33. Entonces, desde la otra consola, vamos a hacer el telnet. Vamos a ponerle un hola, listo, y vamos a volver a ver la fecha de modificación de este fichero. Ahí se modificó a 12:33, o sea, significa que tiene que haber algo. Perfecto. Y también, de hecho, lo que puedo hacer es un tail-f de este archivo. Entonces, de este lado... Bueno, ahí aparece esa línea porque no le puse el 0. Acuérdense que por default me va a mostrar las últimas 10 líneas. Vamos a ponerle 0. Ya, hola. Vale, entonces aquí tenemos dos tail-fs anidados. Es interesante, ¿no? Lo que quería mostrar es que otra forma de hacer esto es con otro comando, que se llama nohub. Pero antes vamos a matar este proceso, que queda ahí, si no en background. Para eso vamos a buscarlo con el tail. Ya veo que aquí hay dos procesos que nos quedaron colgados. Entonces, una manera muy simple de matar el proceso es tomar el número, kill, esto. Otra forma que se puede utilizar, que es un poco peligrosa y hay que usarla con mucha cautela, es el comando kill all y el nombre del comando. Esto lo que va a hacer es matar a todos los procesos que estén corriendo con ese comando. Ahí lo mató. Entonces, para evitar hacer todas esas redirecciones, hay un comando específico que se llama nohub. Nohub. Hub es la señal que envía el kernel a un proceso cuando tiene que terminar. Entonces vamos a entrar a una sesión dentro de la sesión en la que estoy y ahora vamos a escribir nohub tail-0f /var log apache access log. Y aquí directamente le voy a poner el ampersand para que vaya al background. Aquí me dio el process ID. Entonces, si yo hago un ps axf grep -i ese número de proceso, aquí veo que aparece el proceso. Curiosamente, el proceso no aparece con el nohub. Eso significa que este proceso está desapegado de la terminal. Por lo cual, si yo hago un exit y aquí hago un ps axf grep del mismo process ID, lo voy a ver y no tuve la necesidad de escribir el comando disown. Y además se me crea un fichero nohub aquí, nohub.out, en el directorio en el cual ejecuté el nohub. También nohub tiene opciones para definir dónde queremos poner el archivo con la salida del comando. En este caso el default es nohub.out en el directorio en el que hayamos ejecutado nohub. Entonces si yo aquí hago un tail -0f de nohub y me conecto de vuelta al Apache y pongo un hola, aquí puedo ver que funciona. Entonces, esta es otra manera de ejecutar un comando dentro de la consola de forma tal que no esté apegado a la consola en la que lo estoy invocando. Por lo cual, al momento de salir de esa consola, no va a terminar y va a quedar desheredado en el background. Por cierto, este comportamiento de que la consola mata a todos los procesos que dependen de ella cuando el usuario sale, antes era el default. Hoy en día hay una opción que por default está desactivada, por lo cual la consola no va a terminar los procesos cuando el usuario hace un exit. Esto va a depender de la distribución. En el caso de Debian 10, que es la que yo estoy utilizando, por default me viene desactivada. La opción de la que estoy hablando se llama de la siguiente forma. Con el comando show opt
Podemos ver todas las opciones y aquí hay una que se llama, aquí está, Hub on Exit. O sea, Hub es la señal, on Exit. Aquí aparece on, o sea, que cuando yo salga de la consola va a matar a los procesos. Pero por default venía en off. Esto lo explico porque uno en general cuando trabaja con Linux no siempre va a estar interactuando con las últimas versiones. Especialmente en servidores donde uno se puede encontrar con versiones bastante viejas de Linux. Y hay que conocer estos comportamientos. Me gustaría describir un poco las distintas señales que existen para la comunicación entre el kernel y los procesos. Si yo ejecuto el comando trap-l, aquí me van a aparecer todas las señales que existen disponibles, con el nombre y el código. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un tail -0f/log apache2 access.log y lo dejo esto aquí, y desde la otra consola busco ese proceso, grep-tail, aquí podemos ver que está el proceso que acabamos de ejecutar y vamos a ir enviándole distintas señales. Primero le vamos a enviar kill -1, que viene a ser seek-hub, a este process ID. Ahí podemos ver que recibió un hang-up, que es un tipo de señal para terminar el proceso. Esta es la señal que recibe el comando cuando yo cierro una consola y todavía un proceso queda pegado al proceso de la consola. Ahora ejecutémoslo de vuelta, buscamos el PID, ahora es este. Ahora vamos a enviarle un kill -2, que es un seek-int, que es interrupt, de interrumpir. No me dijo nada en este caso, directamente, ¡pum!, lo interrumpió. Vamos ahora a ejecutar un seek-kill. Entonces, kill -9, el nombre del número de proceso que era 23553. Ahí me dijo killed, o sea, asesinado directamente. Vamos a enviarle también un seek-term, que es termination, que es el que le permite terminar bien. Primero corremos el proceso. Vamos aquí a buscar el ID. Es este el ID. Kill. De hecho, es el default. Si yo pongo -15 el proceso, me dice terminated. Si yo lo hago de vuelta y directamente hago un kill sin especificar una señal, también me dice terminated, porque el 15 es la señal por default. Para terminar, me gustaría mostrarles una forma de obtener un poco de información dentro del mismo sistema sobre las señales o sobre cualquier otro comando. No sé si sabrán, pero Linux trae un extenso manual para el usuario, que es el comando man. Yo a man le puedo pedir el manual de cualquier comando, o de prácticamente todos. Ahora, no siempre es muy fácil encontrar el manual, pero existe un comando poco conocido que se llama apropos, que para nosotros, los que hablamos español, es intuitivo, es a propósito de. Entonces, si yo quiero buscar las páginas de manual a propósito de Signal, me van a aparecer todas las páginas de manual que tengan que ver con Signal. Como pueden ver, Signal en sí mismo aparece con un 2 y con un 7. Esto significa de que hay distintas categorías de páginas de manual de Signal. Les recomiendo que investiguen un poco sobre esto. Yo voy a acceder a esta página de manual con el man 7 Signal. Y ahí entro a la página 7. Si no hubiera puesto el 7 y pongo directamente man Signal, entro a la página 2, que es la default. Pero yo quiero entrar a la 7. Y aquí abajo aparecen las descripciones de las distintas señales. Por ejemplo, seek-hub, que es la que se utiliza cuando cierro una consola y hay procesos que dependen de ella, dice que se detectó un cuelgue o se murió el proceso que controla. O sea, en nuestro caso, el proceso de la shell. Seek-int, interrupción por el teclado, o sea, el control C. Después, el control Z, que nosotros utilizamos para suspender al principio del video, es seek-stop, que dice stop process. Y el kill -9 que utilizamos para asesinar un proceso es el seek-kill. Hay veces que la señal seek-stop es mucho más poderosa para terminar un proceso que el control C. Y aquí abajo está la razón. Dice, las señales seek-kill y seek-stop cannot be caught, blocked or ignored. Esto significa que el proceso ni se entera de estas señales. El sistema operativo directamente le cierra el grifo. Entonces, si en algún momento ustedes tienen un programa que en la consola se les cuelga y ustedes apretan control C, control C, control C y no responde, lo que tienen que hacer es control Z, porque esa señal no la va a poder ignorar. Y ahí van a poder recuperar la consola y al menos van a poder tratar de matarlo de otra manera al proceso.
Bueno, la verdad es que me quedaron bastantes cosas para hablar sobre procesos, pero ya llevo grabando más de 1 hora y creo que ya es mucho. Espero que les haya servido y ya saben, si tienen alguna consulta no duden en dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video y gracias por todos los comentarios que me dejaron de los últimos videos. Estoy muy agradecido. Nos vemos, chicos.